Buenas tardes, mi nombre es Mayerly Alexandra Pinqué Barahona, estudiante de Psicología en Línea de la Universidad Técnica de Manabí, y a continuación explicaré sobre las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Para empezar, este es el listado de las fuentes consultadas. Bueno, desde el momento de la fertilización, el sistema nervioso comienza a formarse a través de una serie de etapas que son esenciales para la creación de uno de los sistemas más complejos y vitales del cuerpo humano. A continuación detallaré cada una de estas etapas. La primera etapa es la fecundación. Después de un ciclo de menstruación normal, ocurre el desprendimiento de uno de los óvulos del ovario, luego de 14 días de la última fecha de la menstruación. A este proceso de liberación se lo conoce como ovulación. Es en dicha fase de ovulación en la que el moco del cuello uterino se torna más fluido y elástico, de manera en que los espermatozoides pueden ingresar fácilmente desplazándose por la vagina mediante el cuello uterino. El recorrido continúa hacia el interior del útero hasta llegar hasta las trompas de falopio, donde se produce la fecundación de forma natural. Aquí el espermatozoide se une con el óvulo, dando lugar a un cigoto, es decir, un óvulo fecundado. En la siguiente etapa, cigoto, se trata de la etapa inicial del desarrollo embrionario, que ocurre inmediatamente después de la fecundación. Como dije anteriormente, es el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, lo que crea una única célula con el material genético de ambos progenitores. Esta célula tiene la capacidad de dividirse y desarrollarse en un organismo completo. Durante el trayecto del cigoto a través de las trompas de falopio hacia el útero, este proceso tarda aproximadamente de 3 a 5 días y las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis. A continuación explicaré un poco sobre este proceso. Para empezar, la mitosis es un proceso esencial de división celular que permite que una célula madre se divida en dos células hijas idénticas. Comienza con la profase, donde los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se descompone. Luego, en la prometafase, los microtúbulos se conectan a los cromosomas, que se mueven en el centro de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. A continuación, en la anafase, los cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. En la telofase se forma una nueva envoltura nuclear y los cromosomas se condensan. Y finalmente, en la citocinesis, el citoplasma se divide, resultando en dos células hijas. En la siguiente etapa, mórula, a medida que el cigoto desciende por las trompas de falopio hacia el útero, sus células se dividen y se forma una estructura compacta llamada mórula. Esta fase ocurre aproximadamente de 3 a 5 días después de la fecundación. El término mórula proviene del latín morula, que significa mora o frambuesa, debido a su apariencia redondeada, similar a una fruta. Durante esta etapa, las células son prácticamente indiferenciadas, lo que significa que tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de célula del organismo. Bueno, a medida que las células de mórula siguen dividiéndose, comienzan a reorganizarse y diferenciarse en dos grupos: el embrioblasto, que dará lugar al embrión propiamente dicho, y el travoflasto, que formará parte de la placenta y otras estructuras de soporte. La siguiente etapa es el blastocito, o la formación de blastocitos. Es la etapa donde se da aproximadamente después de 5 días después de la fertilización. El embrión ha alcanzado de 50 a 150 células y comienza a esforzarse en los confines de la zona pelúcida. Es decir, el embrión ha desarrollado una división continua que se torna la forma de blastocitos, una estructura hueca que se implantará en el revestimiento del útero aproximadamente 6 días de la fecundación. Este blastocito tiene una zona engrosada que dará lugar al embrión, mientras que las células externas se convertirán en la placenta. La siguiente etapa es la gástrula. La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario biliminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar, es decir, con 3 capas embrionarias diferenciadas. Esas 3 capas son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Concretamente, la gastrulación inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión.
Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el epiblasto y desplacen las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, el mesodermo, entre las dos anteriores. Este proceso de gastrulación humana es la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de estas tres capas u hojas embrionarias se generan los tejidos y órganos del cuerpo. A continuación detallaré cada una de estas capas u hojas. El ectodermo formará el sistema nervioso central y tejidos más superficiales como el epidermis. Por otra parte, el mesodermo dará lugar a la mayoría de sistemas como el muscular, el esquelético, el cartilaginoso, el urogenital, el sanguíneo, entre otros. Por último, el endodermo formará los órganos más internos pertenecientes al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Como última etapa tenemos a la neurulación. Recapitulando, una vez que se ha formado una estructura alargada con tres capas, en la capa más externa, es decir, el ectodermo, y en posición dorsal se desarrolla una banda longitudinal central bien definida denominada placa neural, que se extiende desde la región cefálica a la caudal. Esta placa es la precursora del sistema nervioso, sus células darán lugar a neuronas y formarán el tejido nervioso. En la siguiente fase del desarrollo del sistema nervioso embrionario, la placa neural se hunde o invagina hacia el interior formando un canal o surco neural a lo largo del eje longitudinal. Ambos lados del surco están delimitados por los llamados pliegues neurales. Estos van rodeando el canal hasta llegar a unirse, lo que transforma el surco neural en un tubo neural hueco. Este proceso tiene lugar aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo y se inicia en la zona central del embrión, extendiéndose progresivamente hacia las regiones rostral y caudal. En síntesis, el desarrollo del sistema nervioso embrionario se compone de varias etapas: la fecundación, el cigoto, el proceso de mitosis, la mórula, la blastulación, la gastrulación, aquí es donde se forman las tres capas u hojas, y por último la neurulación. Bueno, esta ha sido mi exposición y muchas gracias por la atención.